Este es un título bien sugestivo e interesante. Tú sabes que ningún ser humano está exento de ser intervenido en los momentos de paz de su vida, los momentos de tranquilidad, los momentos de confianza. En algún momento pueden tomar por desapercibido a cualquier ser humano, a tu matrimonio, a tu familia, tu vida laboral, tu vida financiera, tu vida emocional. En algún momento puede ser alterada por circunstancias que tú no esperas. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras encontramos algunos aspectos importantes. Uno de ellos es el ejemplo que nos da la vida de David frente a los gigantes de su vida, frente a los problemas de la vida. Y quisiera invitarte que durante los próximos minutos podamos profundizar algunas lecciones de uno de los episodios trascendentales en la vida de David. Por eso, quisiera que me acompañaras a estudiar la Biblia en esta oportunidad, porque la Biblia tiene diferentes formas de que nos aproximemos a ella. Una de las maneras como nosotros podemos estudiar las Sagradas Escrituras y sacar lecciones para nuestras vidas tiene que ver haciendo estudios bibliográficos. Esto es, la historia de un hombre, de una mujer, y sacar de allí las lecciones más importantes y más significativas para tu fe, para tu confianza y para tu relación con Dios. Muy bien, vamos a ver en la historia de David un episodio que es muy conocido por muchos de ustedes. Quizás me esté refiriendo a lo que la mayoría de las personas recuerdan cuando hablamos de David. Quizás ya tú recuerdas y sabrás de qué estoy hablando. Estoy hablando de David y Goliat. De eso se trata nuestro estudio en esta oportunidad. Acompáñame. Vamos a las Sagradas Escrituras y vamos a extraer por lo menos 5 características de los verdaderos gigantes. 5 características de los verdaderos gigantes. Por lo tanto, vamos a ver la primera de ellas. Y la primera de estas 5 características, para poderlas extraer, necesitamos recurrir a la primera mención que se hace de David en las Sagradas Escrituras. Ustedes recuerdan la historia. Saúl era el rey de Israel. Saúl fue el rey que el pueblo había elegido. Había preferido ser guiado por Saúl en vez de ser haber elegido ser liderados por Dios como rey. Dios consintió al pueblo este deseo de que Saúl fuese el rey por sus apariencias, por todas sus capacidades físicas, por sus capacidades intelectuales, por su poderío espiritual, o quizás más militar que espiritual. Sin embargo, cuando se hace referencia a David, la primera referencia que se hace allí en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, es justo cuando Samuel va a visitar a Saúl y le recuerda que su reino ha sido prácticamente poco durable. Y entonces Samuel le dice lo siguiente: tu reino no será durable. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Me gusta esta expresión. Dios se ha buscado un hombre según su corazón. Cuando Dios le habla a Saúl y le dice: mira, se acabó tu tiempo, se acabó tu oportunidad, tus sueños hasta aquí llegaron, Dios toma una justificación. Primero le dice: tu reino no ha sido suficientemente contundente, o tu liderazgo no ha pasado las pruebas, has dejado que Dios quite los sueños de tu vida. Es interesante la primera lección. En primer lugar, cuando Dios llama a una persona y lo coloca en un lugar, Dios tiene unos sueños para realizar con él. Dios tiene un sueño para realizar contigo. Dios tiene un sueño para realizar con tu familia, con tu matrimonio, en tu vida. Pero tú necesitas entender que para que estos sueños de Dios se realicen en tu vida, tú necesitas, en primer lugar, moverte en los planes de Dios. Y para movernos en los planes de Dios, nosotros necesitamos, en primer lugar, escúchame bien, en primer lugar necesitas tener un corazón dispuesto para escuchar a Dios. Y esta es la primera característica de los verdaderos gigantes. Los verdaderos gigantes, ellos tienen un corazón como el de Dios. Esta es la razón que Dios utiliza aquí para desechar a Saúl y comenzar a hacer referencia a David. Esta es la primera referencia que se hace de David. Dios se ha buscado un hombre según su corazón. Vale la pena hacer una pregunta en esta hora y hacerte la pregunta es la siguiente. El interrogante es el siguiente: ¿cómo es un hombre que tiene un corazón como el de Dios? Esta lección la aprendí muy temprano en mi vida. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes en la tierra, busca a un hombre o a una mujer que tenga un corazón como el de Dios.
¿Cómo es un corazón de Dios? ¿Cómo es un hombre según el corazón de Dios? ¿Cómo es un hombre o cómo es una mujer según el corazón de Dios? ¿Cómo es una señorita según el corazón de Dios? O permíteme decirte algo más. ¿Cómo es un matrimonio con un corazón según el corazón de Dios? La palabra es clara cuando dice, muy clave esta expresión, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, un hombre que tiene un corazón como el de Dios es un hombre que tiene un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón abnegado, un corazón que ha renunciado a aquellas cosas de su naturaleza carnal y le ha dado la oportunidad al Espíritu de Dios que habite en el corazón para que se hagan realidad los planes de Dios. Un corazón o un hombre o una señorita, según el corazón de Dios, ante todo, tiene un corazón puro, un corazón íntegro. Y tú tendrás que entender ahora, amado oyente, amado televidente, amado amigo que me escuchas, que me ves en este momento, tú tendrás que entender que antes de que Dios comience a hacer cosas grandes y significativas en tu vida, tú necesitas primero reevaluar tu corazón. ¿Qué cosas están afectando tu corazón? Lo que escuchas, lo que ves, las ideas que tienes de la vida, las ideas que tienes de Dios, aquellos hábitos, aquellas costumbres. Si estás enfrentando un gran desafío, si estás enfrentando un gran gigante, si estás enfrentando situaciones difíciles en tu vida, la primera gran razón o la primera gran pregunta que tú tienes que hacerte es: ¿está mi corazón puro, limpio y dispuesto y preparado para escuchar la voz de Dios? Esto es importante. Un corazón limpio y puro, un corazón íntegro, es la puerta, es la ventana para que Dios comience a hacer realidad sus sueños en la vida de un hombre, de una mujer, de un joven. Ahora, veamos la segunda característica de los verdaderos gigantes según la historia de David. Ustedes recuerdan, David no era rey. David era un joven de la familia, era uno de los hermanos menores, no era parte del ejército, así que cualquier día David se encuentra en el campo cuidando las ovejas y le llega una noticia. La noticia que le dicen es la siguiente: mira, David, tienes que ir a la casa porque llegó el profeta Samuel, está ungiendo a todos tus hermanos, está viendo a todos tus hermanos porque van a ungir al próximo rey de Israel. David se pregunta, ¿pero cómo si el rey es Saúl? No, es que ya Dios buscó un hombre según su corazón y quieren ver si tú estás dentro de los planes de Dios. Así que David, sorprendido, va a la casa, deja sus ovejas y cuando llega a la casa se lleva una sorpresa. ¿Y cuál es esta sorpresa? Estaba el profeta Samuel esperándolo allí con el cuerno del aceite y dejó caer todo el aceite sobre su rostro porque Dios, cuando lo vio, le dijo: este es, úngelo. Esto rompió un poco los paradigmas de Samuel porque David era chiquitito, no era muy atractivo en el momento y Samuel tuvo sus dudas acerca de esto, así que cuando lo vio, Dios le dijo: úngelo, este es. Y entonces dice las Sagradas Escrituras allí en el texto que voy a invitarte que leas conmigo, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió dentro de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino con poder sobre David. Y dice, después se levantó Samuel y volvió a Ramá. Me gusta esta expresión: el Espíritu de Dios vino con fuerza sobre David y nunca se separó de él. Segunda característica de los verdaderos gigantes: los verdaderos gigantes viven bajo la unción de Dios. De esta manera tú entras al campamento espiritual. De esta manera tú llegaste a la iglesia. Cuando tú te acercaste al Señor, aceptaste su llamado, fuiste tocado por el poder del Espíritu Santo, te atrajo a Él, sentiste necesidad de un Salvador, entregaste tu vida, te bautizaste, sentiste la presencia de su Espíritu Santo, y a partir de ese momento se esperaba que tú comenzaras a desarrollar una vida de comunión con Dios. De la misma manera entró Jesús a su ministerio, siendo bautizado, siendo ungido con el poder del Espíritu Santo. De la misma manera entró Moisés, 40 días en el desierto, después se encuentra con Dios cara a cara allí en la zarza ardiente y empieza su ministerio. Ninguno de nosotros entra al campamento espiritual de una manera diferente. Somos ungidos con el poder del Espíritu Santo, de la misma manera como Jesús ingresó al campamento espiritual. Ahora, lo importante es que tú vivas bajo esa unción permanentemente. Los grandes problemas, las grandes crisis en la vida de un cristiano, de una persona, empieza cuando le da el primer lugar a Dios y por las circunstancias de la vida comienza a perder la presencia y la unción de Dios. David es un hombre que ahora vive bajo la unción del Espíritu Santo.
¿Por qué es importante vivir bajo la unción del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante tener esta comunión con Dios? Porque solamente a través de la unción del Espíritu Santo tú vas a tener una visión espiritual. Y aquí viene uno de los grandes secretos de las grandes victorias. Para tener victorias espirituales, tú necesitas tener una visión espiritual. Y esta la logras a través de una comunión permanente con Dios. No podemos tener una visión espiritual, no podrás tener una visión a la manera de Dios si tú no estás cubierto de esa comunión íntima con Dios. Ahora, esta visión espiritual que David tiene le hace pensar de manera diferente. Y vamos a aproximarnos a la tercera característica de los verdaderos gigantes. Acompáñame. Y ahora vamos a ver el capítulo 17. Y vamos a ver a partir del capítulo 17 el versículo 1. Y dice: un día los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Y escucha esto. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ela y ordenaron la batalla contra los filisteos. El tema es el siguiente. Están los filisteos con su gigante y Saúl hace lo mismo y dice: vámonos, vamos a pelear. Moviliza el ejército, moviliza a los soldados y comienzan, se enfrentan, van al campo de batalla, llegan al campo de Ela y comienzan a enfrentar. Pero se llevan una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que esta vez el enemigo del pueblo de Israel no es el mismo enemigo de todos los días. Se acostumbraron a las batallas rutinarias, enfrentaban escuadrón tras escuadrón y la estrategia era la misma. Por lo tanto, en estas oportunidades las estrategias les funcionaron. Hoy es distinto, porque la estrategia del enemigo cambia. Y ahora el enemigo le aparece con un gigante. Y no era cualquier cosa, era una cosa inmensa, ya tú sabes. Muy parecido a lo que nos pasa a nosotros a veces en nuestras vidas. Estás acostumbrado a hacer las cosas a una manera, estás acostumbrado a pelear a una manera, estás acostumbrado a tener estrategias para enfrentar y solucionar tus problemas a una manera, pero cualquiera de tus días, la vida te va a cambiar y te enfrentarás a situaciones que moverán el piso donde tú tienes los pies parados y comenzarás a hacerte preguntas y te darás cuenta que las estrategias que tú has estado utilizando ya no te sirven, ya no te funcionan. Y cuando esto sucede, entonces te llenas de ansiedad, de desesperación, de angustia, te desesperas, corres de un lado para otro, no duermes, te estresas, comienzas a tomar pastillas, usas antidepresivos, comienzas a pelear, comienzas a tener dificultades con tus amigos, con tu familia, comienzas a perder el control de la situación y en menos de nada tú estás en medio de una batalla, pero la batalla es más lo que pasa por dentro que lo que pasa afuera. Necesitas en ese momento tener la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios, para ver como David. Aquí viene lo interesante, apreciado amigo. Me llama la atención que Saúl salió a la batalla, pero mira cómo enfrenta a su gigante. Dice el versículo que frente a las palabras del gigante, el versículo 11 del capítulo 17, cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Y no es la única expresión del capítulo 17 que habla del miedo. Versículo 23, versículo 24. Todos los varones de Israel que veían a este hombre huían de él con temor. Tú sabes de lo que te estoy hablando. El miedo, el temor, son manifestaciones emocionales de las que ninguno de nosotros está exento. Tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu empleo, tu vida profesional. En algún momento se enfrentará a gigantes que pondrán a prueba tu fe y tu salud emocional. ¿Qué harás con el miedo? Esta característica es una de las características de los verdaderos gigantes, porque ellos aprenden a controlar el miedo. Pero mientras Saúl pensaba que huyendo de sus gigantes iba a ganarle, David hacía todo lo contrario. Mira lo que aparece allí. Hemos visto hasta aquí por lo menos 3 características. Número 1, los verdaderos gigantes tienen un corazón según el corazón de Dios, cuidan su corazón. Número 2, los verdaderos gigantes viven bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción de Dios. Número 3, los verdaderos gigantes identifican las voces del desánimo. Y aquí hay algo interesante, porque tenemos que ver de dónde vienen las voces del desánimo cuando estás enfrentando un problema grande, de adentro de tu corazón. Algunas veces son tus miedos, algunas veces son tus temores, algunas veces son tus culpas. Ahora, surge un detalle interesante en la vida de David. Él entra al campamento. No entiende por qué Saúl huye.
No entiende por qué hay temor dentro del pueblo de Dios. Y entonces, en su avance por encontrar una respuesta, David se encuentra con su hermano mayor, Eliab. Y Eliab le dice lo siguiente en el versículo 28. ¿Para qué has venido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Interesante. Para Dios, David es un hombre según su corazón. Para Eliab, es un hombre soberbio. ¿A quién le crees? ¿A Dios o a Eliab? ¿Sobre quién estaba la unción? ¿Sobre David o sobre Eliab? Sobre David. Interesante. Y un hombre según el corazón de Dios aquí identifica las voces del desánimo. Un hombre con la unción de Dios identifica de dónde vienen las voces del desánimo. En algún momento las voces del desánimo vendrán de tu propio corazón, de tu mente, de dentro de ti mismo. De allí saldrán aquellas dudas, aquellos temores, aquellos conceptos que deterioran tu seguridad. Yo no sirvo para nada. Yo no podré salir adelante. Si has tenido fracasos en el pasado, seguramente esta vez dirás, no voy a intentarlo, será imposible. Si has intentado dejar de fumar y has fracasado 1 o 2 veces, tú vas a decir, yo no voy a intentarlo más, ya he fracasado. Esto se conoce como la desesperanza aprendida. Alguien que fracasó una vez cree que nunca más podrá lograrlo. Identifica esas voces del desánimo. Y esta característica es una de las características de los verdaderos gigantes. Identifican las voces del desánimo. ¿De dónde vienen tus preguntas? ¿De dónde vienen tus dudas? ¿De dónde vienen tus temores, tus miedos? Tienes que enfrentarlo en un momento. En el caso de David, no solamente veía que había manifestaciones de miedo dentro del pueblo, por lo tanto representa a la iglesia. Muchas veces dentro de la iglesia, de tu comunidad, de tu congregación, habrán voces que intentarán amedrentar tu fe e intentarán que tú no te juegues por los milagros de Dios. Para eso tendrás que tener una visión espiritual, para moverte en el plan de Dios, no moverte en el plan de los pensamientos carnales. Y esta visión de David es importante porque esto es lo que le permite a David caminar hacia la última característica de los verdaderos gigantes. Y es que los verdaderos gigantes dejan que Dios pelee sus batallas. David no solamente identifica el problema, no solamente identifica el gigante, no solamente identifica aquellas cosas que son externas, porque su problema también podía venir de la familia. Algunas veces tendrás que enfrentarte a los pensamientos de tu familia, negativos de tu familia, porque estás dando una decisión por Cristo. Tu papá, tu mamá se van a oponer. Muévete en dirección del plan de Dios y nunca fracasarás. Y eso fue lo que hizo David. Y David se mueve dentro del plan de Dios. Y en el capítulo que estamos leyendo de 1 de Samuel, capítulo 17, David camina por fe. Va delante del gigante. Va delante del gigante, va delante del problema, no huye, no siente temor, sino que aún por el contrario, David va delante y le dice, ¿sabes qué? Esta batalla no es una batalla mía, esta es una batalla de Jehová, y Jehová la entregará en mis manos. Y te voy a decir, Goliat, grandulón, ¿de qué manera vas a morir? Tú, hoy día, voy a entregar tu cabeza, la voy a cortar, y tu cuerpo lo voy a entregar a las aves de los cielos, a las aves del campo, y todo Israel, y todos los filisteos, y todo el pueblo sabrá que hay un Dios en Israel. Eso es tener un Dios, eso es tener actitud de vencedor, ese es el verdadero gigante. Te pregunto, ¿quién es el verdadero gigante aquí? ¿Goliat o David? David es el verdadero gigante. Tú eres el verdadero gigante cuando Dios está de tu parte. Tú eres el verdadero ganador cuando Dios está de tu parte. No importa tu problema, no importa el tamaño de tu situación, no importa el tamaño del desafío que tengas por delante. El verdadero gigante eres tú si dejas que Dios esté a tu lado y si estás dispuesto a jugar tu vida en dirección de los planes de Dios. Y yo te pregunto ahora, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el gigante? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es el problema que estás enfrentando en esta oportunidad? Quizás necesitas pelear espiritualmente, quizás necesitas una batalla donde Dios gane y te haga el verdadero gigante de tu vida. ¿Y ahora? ¿Has podido observar en tu vida cuál es el gigante que te amedrenta, que te humilla, que te atemoriza? ¿Has podido meditar durante estos pocos minutos
¿Cuál es la montaña que enfrentas? ¿Has podido evaluar quizás cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cuáles son las cosas que quizás puedan impedir que el poder de Dios se manifieste y se libere totalmente en tu vida? Obsérvalo. Quizás esta es una buena oportunidad para pensar en qué cosas están dañando tu corazón. Necesitas moverte bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Ya entregaste tu vida a Dios? ¿Ya entregaste tu vida a Jesús? Si no lo has hecho, tendrás que hacerlo, porque Dios no manifiesta su plan, Dios no libera su poder sobre aquellas personas que no están dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Aunque pienses distinto, Dios libera su poder y está dispuesto a producir las más lindas victorias en tu vida si tú estás dispuesto a vivir bajo la presencia de Dios. Ahora, solo esa presencia de Dios te permitirá a ti tener la visión espiritual necesaria para enfrentar tus problemas, tus luchas, tus dificultades. Pero no olvides que detrás de esas luchas hay una victoria que Dios tiene para ti. Te pregunto, ¿quisieras en esta oportunidad decirle, Señor, limpia mi corazón? Ayúdame a identificar las voces del desánimo, del temor, del miedo. Ayúdame a vivir bajo la presencia de tu Espíritu Santo cada momento, Señor. Quizás sea una buena oportunidad para decirle, Señor, que se acerque a tu vida en esta oportunidad, en este momento, y dar el paso de fe que dan los verdaderos hijos de Dios. No le temen a sus problemas, se mueven por fe, avanzan por fe, declaran una línea de victoria, una línea imaginaria entre tu problema y Dios, y cuando tú te mueves por fe, Dios se mueve contigo. ¿Cuál es tu gigante, amiga? ¿Cuál es tu gigante, amigo? ¿Estás enfrentando una lucha personal, familiar, espiritual, matrimonial? Deja que Dios pelee sus batallas. Esta es la última característica de los verdaderos gigantes. Deja que Dios pelee sus batallas. ¿Quisieras invitar a Dios a tu vida en este momento? ¿Quisieras decirle, Señor, estoy enfrentando un gigante muy grande? Estoy enfrentando una lucha muy difícil en mi matrimonio. Estoy atravesando una situación muy incomprensible en mi vida laboral, pero que creo que con tu ayuda puedo ser más que un vencedor. ¿Quisieras acompañarme en esta pequeña oración y entregarle tu corazón a Jesús? Cierra tus ojos conmigo y vamos a decírselo al Señor. Querido Dios, queremos con tu ayuda y con la presencia de tu Espíritu ser un gigante espiritual. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra y a movernos en tu propósito para ser verdaderos vencedores. En el nombre de Jesús.